¿Cómo andan? ¿Cómo va eso? Bueno, vamos a ir, voy a ir arrancando yo y Karina se va a sumar en un rato que está acomodando ahí la agenda y haciendo todo lo posible para estar este, presente, porque como es la última clase, el último encuentro, nada, ella quería estar para que hagamos un cierre y demás. Eh, a ver, ¿qué somos? Ah, ahí voy viendo, ¿no? Porque no se me actualizaba. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo lo que les propongo es, o sea, hoy vamos a ver omisión y vamos a ver también la omisión que ya estuvimos hablando, pero puntualmente desde la óptica de la violencia de género y los fallos que han estado surgiendo y puntualmente en provincia de Buenos Aires este tema tuvo como bastante repercusión. Y es muy actual porque la verdad es que no hay mucho aún. Eh, entonces vamos a ver eso, vamos a empezar con un tema también bastante álgido, que es la judicial legítima, que no llegamos el otro encuentro, pero es un tema álgido, interesante, y que bueno, que al menos para plantearles eh, por dónde va actualmente ese tema. Y después, si ustedes quieren plantear alguna pregunta, alguna situación de otros encuentros, también vayan volcándolo. Yo voy a ir tratando de como de leer y de incorporarlo en la exposición, o si no, a lo último trataré de incorporarlo. Bueno, si les parece, les voy comentando un poco esto de la responsabilidad por actividad judicial legítima. Nosotros eh, vimos en el encuentro anterior la responsabilidad del Estado por su actividad legítima, pero concretamente los precedentes que íbamos citando y toda esta doctrina de la que íbamos hablando alude al poder ejecutivo y al poder legislativo, es decir, cuando la administración pública, como decíamos antes, por la realización de una obra pública, desvaloriza algún inmueble que está cercano o, por ejemplo, construye una autopista y hay calles que quedan sin, como si fuera un callejón. Entonces, si se desvaloriza esa propiedad, es muy, muy probable que estemos hablando de responsabilidad por actividad legítima, ¿no? Pero el daño proviene de la administración pública que lleva a cabo esa obra. También puede ser a partir de normas, de ordenanzas, de actos de necesidad y urgencia. Y ahí estamos hablando de actividad normativa, ¿no? Actividad normativa, ya sea que provenga del Poder Ejecutivo, si es que hace un DNU, o que venga del Poder Legislativo mediante las leyes. Pero siempre estamos hablando de estos dos poderes. ¿Y qué es lo que pasó entonces con el Poder Judicial? Eh, Nosotros no vimos un encuentro puntual de la responsabilidad por actividad judicial, pero es otro capítulo también. Es menos probable porque es complejo, tiene sus particularidades. El factor de atribución sería el error judicial. Por ejemplo, cuando hay una sentencia que condena a una persona eh, en base a una prueba insuficiente y se van agotando todas las instancias judiciales y por mecanismos procesales o por dogmatismos y demás, nunca se llega a descifrar la inocencia de esa persona. O al revés, aparece todo un proceso judicial que termina en una sentencia firme,
y después, luego de que ésta devino firme, aparece prueba que demuestra la inocencia, por ejemplo. O, por ejemplo, también estamos hablando de situaciones donde el daño proviene del Poder Judicial, ya no es por error judicial, sino que es cuando aparece una mala administración del servicio de justicia en el sentido de la administración del proceso, de la custodia de los expedientes, ¿no? Casos, por ejemplo, que un trabajador ganó todo el proceso con los años que eso llevó y finalmente voy a cambiar el nombre que me acabo de dar cuenta. Perdón. Ahí está. Que alguien escribió y ahí está. Y finalmente le entregaron el cheque con el crédito judicial reconocido a otra persona que se presentó con el DNI pero que no era la parte actora. O cuando una prueba, la historia clínica en responsabilidad médica, se pierden las actuaciones, el juzgado reserva esas actuaciones y se pierden. Entre un giro que le hacen al Ministerio Público, Fiscal y demás, se pierden las actuaciones. Todo eso también tiene la entidad para comprometer la responsabilidad del Estado, pero desde el actuar judicial. Obviamente estamos hablando de una actividad que es ilegítima, ¿no? Es decir, entregarle un cheque a la persona que no es la acreedora es una mala administración del servicio de justicia y configura una falta de servicio. Condenar a alguien sin el suficiente sustento probatorio es en sí mismo un error judicial y una ilicitud. Pero el problema se dio alrededor de la década de los 80 y después siguieron varios planteos cuando, como nosotros vimos el otro encuentro, en la década de los 70 y en los 80 tuvo bastante auge el tema de la responsabilidad por actividad legítima. Y en este tren también se introdujo en la justicia varios planteos que tenían que ver con lo siguiente. Las personas que habían sido privadas preventivamente de su libertad, los imputados que estaban siendo investigados de algún delito, y tenían que ir a prisión preventiva, 1 año y medio, 2 años, y luego son absueltos o sobreseídos por cualquiera de las... polémico el tema, sí, es polémico el tema, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando, por disposición del Poder Judicial, el imputado va en prisión preventiva y después ese proceso judicial culmina en la absolución o en el sobreseimiento porque se configuró, qué sé yo, se violó la garantía del plazo razonable, porque prescribió, porque hay falta de mérito, por lo que sea. Ahí, entonces estos planteos que yo les digo que hubo varias demandas, en la causa Balda, con B larga, Balda, la Corte aprovecha y justifica su postura que después la va a repetir hasta el día de la fecha. ¿Y qué es lo que dice? Ahí la Corte dice, toda la doctrina de la responsabilidad del Estado por actividad legítima atañe al poder ejecutivo y al legislativo, porque son poderes políticos. El actuar regular del Poder Judicial, aunque dañe, no compromete la responsabilidad del Estado. Y dice, ¿por qué? Porque los otros son poderes políticos, mientras que el Poder Judicial es un poder más técnico. Y a su vez agrega,
los daños que el actuar lícito del Poder Judicial le trae a los particulares, a los justiciables, es el costo mínimo e indispensable de la vida en sociedad. Si queremos un Poder Judicial que actúe, entonces hay que tolerar justamente los daños que su actuar lícito implica. Y ahí, esto que yo dije, más o menos son los 2 párrafos que utiliza la Corte en Balda y después los va repitiendo. No hubo nunca un caso, pese a que los planteos continuaron, nunca hubo un caso donde se haya abierto la responsabilidad del Estado por su actividad judicial legítima. Y la doctrina también, la doctrina acompañó. Entonces Marienhof, Scola, fueron diciendo, Casagne también, en este sentido, bueno, el costo de vivir en sociedad es que el actuar legítimo no genera derecho a indemnización. Hay otro sector de la doctrina, y esto, perdón, la Corte fue invariable, la doctrina lo sostiene y la jurisprudencia ha seguido también el criterio de la Corte de un modo muy contundente, es decir, se aprecian pronunciamientos donde se invocan los fallos de la Corte, Balda como en cabecera, y directamente se rechaza este planteo, ¿no? Hay otro sector de la doctrina, donde está Kemelmacher de Carlucci, donde está Sagarna, donde está Vidar Campos, que es la minoría, hay que reconocerlo, pero sí hay autores de peso que sostienen que, Said también, que no hay óbice alguno para justamente aplicar a la órbita o a la actuación judicial la doctrina de la responsabilidad por actividad legítima en caso que se configure. Y ahí empieza el tema, esto que yo decía que es álgido, porque bueno, muchos de los autores lo que está detrás de todo esto es la realidad argentina y la realidad penitenciaria. Si se indemniza a todos los que están privados preventivamente de su libertad y luego son absueltos por distintos vericuetos procesales en el ámbito penal, se puede producir para las arcas públicas una baja considerable. Es decir, dicho con otras palabras, si hay que pagarle a todos los que están privados y que la acción penal no prospera, el Estado termina indemnizando a la gran mayoría. Esto es cierto. Y otro argumento, pero que fíjense que son argumentos que obedecen más a una cuestión, a un análisis económico del derecho y no tanto a esta cuestión más estricta, ¿no? de la responsabilidad. Y otros dicen, la verdad que no todos tienen la misma realidad penitenciaria y presupuestaria. Es decir, no es lo mismo en la provincia de Buenos Aires, con los penitenciarios que hay, caudal de crimen que hay, de actividad judicial y policial que hay, que en, qué sé yo, en Tierra del Fuego. O en Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de la ciudad que recién hay delitos que no... bueno, está todo este tema del trazo de los delitos a la ciudad, ¿no? Entonces, este otro sector dice, por ejemplo, Sagarna dice, no hay impedimento y no me importa a mí si es que el imputado fue absuelto porque se demostró su falta de vinculación con el hecho imputado, o si fue sobreseído por falta de mérito, o si fue después, o porque prescribió.
Él dice, en la medida que nunca se corrió la presunción de inocencia, tiene que proceder la responsabilidad del Estado en estos casos. Kemmelmacher de Carlucci dice, bueno, yo diferenciaría, dice, si fue absuelto porque no tuvo nada que ver con el hecho que se le imputaba, entonces se indemniza. Si resulta favorecido por el principio o la regla indubio pro reo, bueno, la libertad, la puesta en libertad es suficiente recompensa. Bueno, en definitiva, en este contexto, ¿qué ocurre? La ley de responsabilidad del Estado nacional que nosotros venimos comentando no dice nada de la actividad judicial, pero sí se encarga en el artículo quinto de decir, cuando está analizando la actividad, la responsabilidad por actividad legítima, que en el ámbito judicial, la actividad judicial legítima nunca compromete la responsabilidad del Estado. Con lo cual, recepta Balda y la doctrina y jurisprudencia mayoritaria y sella la posibilidad de que prospere esta doctrina en el ámbito judicial. Nuevamente, habría que ver qué análisis de constitucionalidad soporta, resiste esta cláusula, pero bueno, si se quiere ir por esa vía, está complicado porque la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria lo plantean de ese modo también, ¿no es cierto? Pero bueno, no sé, yo particularmente creo que no, los argumentos de Balda son por lo pronto escasos y no, a mí en lo particular no me convence decir que los otros dos poderes son políticos y el judicial es técnico y entonces hay el costo de vivir en sociedad es justamente, bueno, soportar daños del Poder Judicial en su actuación lícita. Yo creo que esa es una regla, un punto de partida muy razonable, pero bueno, siempre hay que ver de qué modo y en qué medida se sacrifican los derechos, ¿no es cierto? Es decir, yo honestamente no veo por qué no pueda extrapolarse toda la doctrina de la Corte en actividad judicial, perdón, en actividad lícita al campo de la actividad judicial. Creo que tranquilamente se pueden analizar los casos y obviamente habrá que analizar si hay un sacrificio especial y si está o no el deber de soportar el daño. A mí, yo lo pensé mucho, yo lo investigué este tema hace 2 años y lo volví a pensar este verano con el caso de los rugbyers. No sé si recuerdan que al principio había un chico que era Pablo Ventura, que era el famoso onceavo que los propios, o sea, los rugbyers señalan y dicen, él es el dueño de la zapatilla, cuando le hacen ese allanamiento a horas de que había ocurrido el delito. Entonces le dicen, ¿de quién es? Los 10 le dicen, uno lo dice y el resto consciente, es de Pablo Ventura, tenía sangre, había que estudiar esa zapatilla, le habían dicho que se había ido a alguien un tiempo antes y en un auto, en un Peugeot, bueno. Entonces el fiscal dijo, deténganlo a Pablo Ventura. Y Pablo Ventura quedó detenido entre 3 o 4 días, no recuerdo muy bien. Entonces ahí yo creo que ahí hay que pensar si no prosperaría si el sacrificio que hace Pablo Ventura. Después se demostró que él estaba absolutamente desvinculado, porque ni siquiera estaba en la misma ciudad. Pero creo que es plausible pensar
si Pablo Ventura tiene que soportar los daños de esa detención, que daños concretos lógicamente le trajo, porque tuvo que pagar un abogado de buenas a primeras con el costo de los honorarios, tuvo que hacer el traslado a la familia, el daño moral y demás. No va a ser una demanda millonaria, por supuesto, pero sí hay daños concretos. Entonces, ahí yo creo que es un punto para pensar. Obviamente, escuché por ahí, siguiendo las noticias, donde, donde justamente el abogado dice que va a reclamar contra el Estado, pero lo va a encuadrar en actividad ilegítima porque fue demasiado abrupta la detención, como que no investigaron nada y lo mandaron a detener. Bueno, podría ser, podría ser. Eh, Ahora, lo que hay que pensar es un poco lo que decíamos la otra vez. Esa es una estrategia. Voy y digo que la detención estuvo mal dispuesta. Hay que demostrar que obró mal en tiempo y forma, es decir, un crimen de digamos, de este calibre, con la presión mediática, con la urgencia que tienen los fiscales de conservar la prueba y los imputados, todo en el momento inmediato posterior, por ahí eso le da un marco de licitud a la detención. Yo lo que digo es que aunque tenga su marco de licitud, habría que pensar si aún así no es justo que el Estado indemnice a una persona que tuvo que sacrificar nada más y nada menos que su derecho a la libertad ambulatoria en pos de una investigación que le excedía completamente. Pero bueno, nada, yo esto se los tiro solo para ir reflexionando. También en este contexto se va a dar que como cada provincia dicta su propia ley, que es lo que venimos charlando, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, el artículo 42 de la Constitución cordobesa dice que cuando una persona es absuelta o sobreseída, el Estado puede indemnizar con arreglo a las pautas que disponga la ley. ¿Qué pasó en la provincia de Córdoba? Se hicieron reclamos de este tipo y a nivel de la Cámara de Apelaciones prosperaron las demandas en función de este artículo 42. El Estado cordobés llegó al Tribunal Superior Cordobés y el Tribunal Superior entendió que cuando la Constitución dice provincial, ¿no?, con arreglo a la ley, hay que entender que eso fue reglamentado por el Código Procesal Penal cordobés y el Código Procesal Penal cordobés dice solo cuando la detención es manifiestamente arbitraria. Así lo interpretó el tribunal y selló también la posibilidad de que prospere este tipo de acciones. Así que bueno, esta es la realidad. A mí en particular es como que no me cierra que no se pueda a priori, que no exista la posibilidad de analizarlos. Después se verá los casos concretos, ¿no es cierto? Pero bueno. Bueno, vamos a arrancar con el tema que tenemos hoy. Perdón, acá hay algunas. El caso de Fernando Carreras que inspiró la película de Ratty Horror Show, donde Carreras, claro, bueno, ese es un caso emblemático, porque ese es un caso de que claramente está en el campo de la ilicitud, porque ahí ellos creo que se confunden, si es que me estoy ellos, o sea, la policía estaba buscando un auto que tenía esto, la orden de captura, lo confunden con Carrera, más o menos, ¿no? Bueno, algo así, pero la cuestión es que le plantan, ¿no?
Es como que le inventan la causa. Después de la confusión empiezan a sabiendas, acá me aclara Laura. Bueno, peor todavía. Fíjense que ahí involucra falta de servicio, actuación irregular de la policía, poder ejecutivo, o sea, administración pública, y a su vez esto acarreó también toda la condena en el judicial, con lo cual ahí hay una demanda contra el Estado que habría que... Es como un fruto de... Claro, claro, ¿por qué? Porque la prueba en la que después se basa la causa penal estaba viciada de esta animosidad producida por el actuar policial. Exactamente. No sé si vieron, hay una serie en Netflix que es Así nos ven, algo así, eh, que es de un caso real que ocurrió en Nueva York de 4 menores de edad, que fueron, o 5, que fueron condenados por la presunta comisión de una violación seguida de muerte a una mujer blanca que corría en el Central Park. Ahí pasó algo también similar que compromete la responsabilidad en el ámbito judicial, porque la fiscal, bueno, ahí la serie después fue cuestionada por la veracidad, ¿no? Pero en líneas generales, lo que ocurrió es que no se encontró al verdadero culpable y se los forzó a los menores para que hicieran declaraciones cruzadas entre ellos, donde se iban acusando y se iban ubicando en el hecho. Y después la cuestión racial, que bueno, atravesaba y atraviesa esa sociedad de un modo muy significativo, terminaron siendo condenados. Bueno, después de cumplir la condena, o sea, salieron y se los indemnizó. Pero ahí hay un caso también muy, muy contundente de cuando el Poder Judicial daña, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir un poco con el tema que hoy nos toca, que es la responsabilidad del Estado por omisión. Nosotros estuvimos hablando de este tema y lo primero que tenemos que decir acá, volvemos al ámbito de la administración pública, ¿no? O sea, salimos del Poder Judicial. Tranquilamente puede ser el Poder Judicial, pero ubiquémonos más en la administración pública. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos que el Estado puede ocasionar daños a terceros, tanto por su actividad, que esto es lo que estuvimos viendo, como por su inactividad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de esto, la falta de mantenimiento de las rutas, de las calles, de las aceras, y además de la falta de mantenimiento, a veces es si este hueco que está ahí queda por un tiempo indefinido, ¿no? Una cosa es, bueno, que se rompa, puede llegar a generar una omisión. Pero además de eso, si ese pozo permanece 8 meses, la omisión se agrava, ¿sí? O por ahí, la ruptura, el hueco de la baldosa en la calle no tiene que ver necesariamente, por ahí es un particular el que lo generó en una mudanza o algo así, pero si el Estado deja esa vereda y aparece una inactividad respecto de resolver eso, de conservar ese estado, ahí se configura la omisión. Lo mismo pasa en la otra imagen, ¿no?, que tenemos ahí. Frente a las inundaciones, la responsabilidad del Estado aparece desde qué perspectiva. Bueno, lo que hay que analizar es de qué modo estaba la infraestructura, ¿no?, pluvial para desagotar determinadas lluvias. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la ciudad se dieron bastantes casos de inundaciones y lo que siempre
siempre la causa gira. Hoy por hoy se sabe que en su momento en Belgrano había, no se cumplían digamos, la modernización de toda la estructura que después sí fue hecha y demás, pero más allá de eso, también lo que se analiza es eh, el grado de esa lluvia. Si esa lluvia fueron precipitaciones que uno puede calificar de extraordinarias, entonces por ahí la responsabilidad es más dudosa. Ahora, si las precipitaciones estaban dentro del marco de previsibilidad, que por ejemplo sabemos que en febrero llueve bastante más, que la humedad crece y demás, y la infraestructura no estaba a la altura de poder soportar y desagotar este caudal de agua, entonces ahí aparece la responsabilidad del Estado, ¿no? Mejor dicho, ahí aparece configurada la omisión. Ahora, no toda omisión compromete la responsabilidad del Estado. Entonces, el primer punto es que la omisión tiene que ser ilegítima. Y acá de nuevo, fíjense que pareciera que la omisión legítima no prospera nunca. De hecho, la ley de responsabilidad del Estado elimina la posibilidad de que el Estado sea responsable por omisiones legítimas. Porque cuando habla del nexo causal, dice entre la omisión, perdón, sí, habla del nexo causal en la responsabilidad legítima, dice entre el hecho y la actividad, no la inactividad. Elimina la palabra inactividad, a propósito lo hace. Cosa que cuando hablaba de la responsabilidad por actividad ilegítima, sí aclaraba que el nexo tenía que ser entre el hecho, perdón, la actividad y la inactividad y el daño. ¿Sí? Y ahí también es otro capítulo donde, si bien no se registran precedentes jurisprudenciales, se podrían dar. Hay un precedente que siempre se da para aclarar en qué supuesto se podría configurar una omisión legítima, y es un precedente del Consejo de Estado francés, Cuiteas. Cuiteas. Era de la época, es muy viejo, pero donde Francia ejercía, creo que respecto de Túnez, un protector. Entonces, los jueces franceses entendían sobre los conflictos que se suscitaban en ese territorio. ¿Qué es lo que pasaba ahí? El señor Cuitias era propietario de una gran cantidad de tierras, en las cuales se habían asentado un grupo de beduinos bastante belicosos. Inicia frente a la justicia civil francesa la causa de desalojo, y esta causa, esta demanda prospera. Entonces el juez francés le dice a la administración: en tantos días desaloje a este grupo de beduinos. Cuando el Estado analiza el costo que le implicaba entrar y sacarlos a la fuerza, porque estaban tan asentados y tan determinados en quedarse, que iba de suyo que sacarlos iba a ser de un modo violento y bastante agresivo. Entonces el Estado dice: no, yo no voy a cumplir con la obligación que surge de la sentencia judicial. Porque si yo cumplo, voy a generar lesiones o disturbios de otros bienes jurídicamente tutelados
que la verdad preferiría evitar. Aparece la demanda del señor Cuitias y el Consejo de Estado francés dice, está bien, este análisis, esta ponderación que hizo el Consejo de Estado es válida, es legítima. Quiere decir que omitió cumplir la obligación de la sentencia, pero de un modo legítimo, para evitar mayores inconvenientes. Lo que no quiere decir que el derecho de propiedad lesionado del señor Cuitias quede sin indemnización. Entonces, fíjense que ahí se genera un caso de una omisión con derecho a indemnización. Es cierto que no se dio en la jurisprudencia, pero bueno, si siempre la realidad supera la ficción y si se llega a dar, bueno, el primer valla que hay es la ley y la verdad que frente a un caso concreto y bastante claro, no tienen mayores fundamentos para entender que la omisión legítima nunca podría comprometer la responsabilidad del Estado, ¿no? Volvemos a lo mismo de la judicial legítima. Son estas decisiones que tomó la ley para eliminar de plano per se supuestos. Si en el fondo siempre hay que ir a verificar el caso concreto. Entonces, eliminarlo a priori, por lo pronto, no sé si es muy saludable. Entonces, volvamos con esto. Entonces, recapitulando, para que la omisión se configure siempre tiene que ser ilegítima. Y el factor de atribución va a ser la falta de servicio. ¿Sí? Vemos que si no se cumple con las obligaciones que el Estado tiene a su cargo, se entiende que el servicio se está prestando irregularmente. Nosotros hablamos, Karina en realidad comentó los hechos la otra vez del fallo Mosca. El fallo Mosca es el leading case, digamos, de las omisiones. Ahí la Corte se hace cargo. ¿Se acuerdan que era el trabajador que va con un periodista a cubrir un partido independiente de Lanús y le cae en el ojo? Bueno. Ahí la Corte dice, se hace cargo y dice, esta Corte siempre ha ganado varias veces frente a la actividad ilegítima de la administración. Y no tanto, no se ha escrito tanto, digamos, desde la pluma de la Corte, el tema de las omisiones. Y como estaban ya tomando vuelo este razonamiento de que frente a cualquier situación el Estado omitió remota, mediata o inmediatamente alguna obligación, entonces que responda, creemos que la Corte lo hace también para estructurar un poco más el tema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá lo que hay que tener en cuenta es que en la relación de causalidad, cuando se trate de una omisión, se llama en realidad nexo de evitación. Es decir, lo que se le va a reprochar al Estado es que tenía la obligación de interferir en el curso natural y ordinario de una actividad ajena. Puede ser de la naturaleza, en el caso de las acciones, o puede ser de un tercero por el que no tiene que responder, como vamos a ver ahora en el caso de los femicidios. Y justamente la relación de causalidad se configura cuando el Estado que tenía la obligación de interferir no lo hace, no evita la causación de ese daño que si continuaba la relación de causalidad se producía, era un daño previsible. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? ¿Cómo diseña este tema? Dice, vamos a dividir
entre mandatos expresos y determinados, por un lado, y por el otro lado, los genéricos e indeterminados. Entre los mandatos, entonces, expresos y determinados, por ejemplo, cada 6 meses hay que finalizar el crecimiento de las raíces de los árboles que están en las veredas de un edificio o en zona urbana, por ejemplo, un mandato concreto que le dice hay que proveer de insumos, hay que vacunar, cuando el mandato es concreto, es específico, la omisión constituye una falta de servicio. Ahora, dice la Corte, cuando yo no tengo un mandato expreso y determinado, sino que tengo un mandato que ya tiene un modo más genérico, es decir, hay que combatir el delito, ¿no? Fíjense la diferencia. Uno es cada 6 meses relevar los árboles. O previo a hacer una obra, hace la evaluación de impacto ambiental. Hasta la norma le dice en qué momento tiene que hacerlo. Ahora, otro es, la ciudad le garantiza una vivienda digna a todas las personas. Es un poco más genérico. La ciudad mueve la integración de las personas con discapacidad. Entonces, frente a esos mandatos, la Corte dice, si el Estado omite eso, no es que nunca va a haber responsabilidad, sí la va a haber, pero esto va a estar sometido a un juicio mucho más estricto. Es decir, hay que ver, según las circunstancias particulares de cada causa, cómo la garantía del derecho a educación trajo daños y perjuicios concretos a una persona que por ahí no accede al sistema público o privado subvencionado de la educación. Por ejemplo, fíjense que no es lo mismo, uno puede decir lo que hablábamos la otra vez con Cari, uno puede decir frente a el derecho a la educación, uno tiene acciones, una acción de amparo. En la ciudad hay muchos, sobre todo a comienzo de cada ciclo lectivo, los amparos por vacantes para que garantice el ingreso del niño al sistema educativo. Ahora, si queremos hablar de una acción de daños y perjuicios, ahí es donde la Corte dice, oh, perfecto, pero yo lo tengo que tener bien demostrado y bien materializado el hecho de que el incumplimiento de ese mandato genérico implicó con un adecuado nexo de evitación el daño que se pretende resarcir. ¿Sí? Bueno, y acá está un poco esto que decíamos, ¿no? ¿Qué hace la ley? Solo recepta de estas dos categorías que hizo la Corte, recepta solamente la de los mandatos expresos y determinados. Es decir, de una lectura literal de la ley, el incumplimiento del Estado a un mandato genérico e indeterminado no compromete en ningún supuesto la responsabilidad del Estado. Bien, vamos a ver entonces un poco esto, cómo lo ligamos a este encuadre, esta estructura principal, cómo ligamos con el tema de género. Entonces, ahora después volvemos ahí. ¿Cuál es el tema del género? Justamente los femicidios van a insertarse en esta estructura que dio la Corte.
tenemos que ver si se tratan de mandatos expresos y determinados o genéricos e indeterminados. ¿Por qué? Porque el combate, la persecución y justamente el compromiso internacional del Estado de combatir la violencia de género es una materia que ya viene varios años instalándose en el derecho positivo y que goza de jerarquía constitucional, la CEDAW, y supralegal, la Convención Belén do Pará. Vamos a verla, yo lo saqué, pero vamos a verla un poco para que... Ah, ahí entró Karina. Ahí está Karina, que hizo todo lo posible para estar acá. Hola, perdón, ¿qué tal, Gerardo? Perdón, ¿cómo les va? Perdón que interrumpo y llegar tarde, pero tengo justificado, ¿eh? Hoy es día especial, así que tengo justificativo. Pero bueno, sigan que yo voy agarrando la conversación. No, estamos justo por meternos, o sea, dentro del bloque de las omisiones, cómo se inserta el tema de los delitos de violencia de género. Entonces yo iba a compartir acá. Entonces, como les decía, el Estado argentino ratificó tratados internacionales para combatir y erradicar la violencia de género en todas sus dimensiones. Entonces, para empezar está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW. Esta es la que yo les decía que tiene jerarquía constitucional porque está incluida en el 75, inciso 22. Fíjense, por ejemplo, acá está el artículo que lo que dice es: los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para modificar patrones socioculturales de conductas entre hombres y mujeres. ¿Sí? Fíjense que dentro de esta categoría que había diseñado la Corte, todo nos indica que está más del lado de propósitos, horizontes genéricos e indeterminados, más que de un mandato concreto y específico que se pueda reflejar en una causa, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un mapa de todos los países que fueron ratificando también esta convención. Los rojos son los que no firmaron directamente. El amarillo es el que solo lo firmó, y está Estados Unidos, como muchas veces suele hacer, que interviene como en la redacción y después no lo firma, y los verdes en mayor o menor medida es los que firmaron y ratificaron y demás. Pero también tenemos a la Convención Belén do Pará, que ya tiene más de 25 años, o casi 25 años, diría. Esta tiene jerarquía supralegal, y esta sí es una convención latinoamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. No es formas de discriminación, acá va directamente contra la violencia de género. Acá también creo que tenemos el mapa que nos muestra cómo ha implicado. Fíjense que, bueno, Canadá y Estados Unidos no firmaron. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que va diciendo? El famoso artículo 7 de Belén do Pará establece qué es lo que tienen que hacer los estados firmantes para erradicar, combatir y eliminar la violencia de género. Entonces, en líneas generales, lo que está diciendo es: hay que actuar con debida diligencia, hay que incluir normas de este tipo, o sea que destinadas a erradicar la violencia de género, en el derecho interno, establecer procedimientos legales justos y eficaces, establecer mecanismos para un acceso efectivo a la reparación de daño. ¿Sí? Entonces,
La pregunta, ¿estas obligaciones constituyen ingresos indeterminados o genéricos indeterminados? La pregunta entonces que viene es, ¿la existencia de un femicidio compromete directamente la responsabilidad del Estado por su omisión? ¿Podemos concluir que por el hecho de que haya acontecido un femicidio, eso automáticamente pregona el incumplimiento de estos mandatos y compromete la responsabilidad del Estado o no? Vamos a ver este fallo que es de María da Peña, que fue el primero en el que la Corte Interamericana tuvo que aplicar esta convención. Y un poco se empieza a aclarar las preguntas que formulábamos, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, ahí dice, pero en líneas generales, María da Peña estaba casada con su marido y era víctima de situaciones y de violencia de género. Se decía que tenía mucho que ver con la diferencia profesional entre ellos dos y por el carácter de ambos. En cuanto a ella, a seguir para adelante en su profesión y él querer que eso no ocurra, ¿no? Entonces, la situación se volvió insoportable y se llegó al punto en el que él le dispara por la espalda, ella es hospitalizada, luego que retorna, él intenta electrocutarla mientras se estaba bañando y finalmente de todo ese escenario ella quedó parapléjica. La cuestión es que se hace la denuncia penal, se inicia la investigación contra el agresor y el proceso, luego de 17 años, no había llegado a una condena. Y ahí es cuando llega a la comisión y luego a la Corte Interamericana. ¿Qué es lo que dice la Corte Interamericana? Dice, la impunidad de la que ha gozado y goza todavía el agresor es contraria a las obligaciones internacionales voluntariamente adquiridas por el Estado al ratificar Belén do Pará. La falta de juzgamiento y condena del responsable constituye, ahí no sé qué dice porque no logro verlo, pero en definitiva lo que hace es, al no juzgarlo, es el Estado el que está perpetuando las raíces y los basamentos de esta violencia de género que voluntariamente se comprometió a erradicar. Entonces termina condenando al Estado brasileño por su actividad, concretamente la inactividad de impulso y de condena del Poder Judicial brasileño, en el sentido ya no por la violencia efectuada por el marido de María da Peña, el ex marido, ¿no? Sí, porque ahí vamos a ver ahora esto, ¿qué pasa con esa situación? Acá lo que se está diciendo es, si a 17 años vos no investigaste y dejaste semejante delito impune, vos te estás consolidando como un segundo agresor y estás llevando algo que contempla Belén do Pará, que es la violencia institucional, cuando se vuelve a victimizar a la mujer que sufre violencia de género. Sí, dale. No, que vos no veías, pero yo corrí la pantallita y se ve, lo leo, creo que todos lo ven, pero por las dudas, que la falta de juzgamiento y condena del responsable constituye un acto de tolerancia por parte del Estado de la violencia que la señora da Peña sufrió. Eso es lo que decía que no llegaba a saber. Y bueno, lo siguiente, ¿no? Que hace perpetuar esta conducta estatal, perpetúa las raíces y factores psicológicos, sociales o históricos que alimentan la violencia contra la mujer. Yo lo que quería apuntar, agregar, ¿no? con
la reflexión que vos estás haciendo tan certera en el sentido de que en verdad la Corte condenó por incumplimiento de las garantías judiciales en un sentido, digamos, por incumplimiento de el deber de llevar un proceso en términos razonables, con las debidas garantías y con la necesidad de tener una decisión fundada y en plazo legal. Digamos que la razón de la condena puntualmente tuvo más que ver con la violación de las garantías del artículo 8, ¿no? del debido proceso que tiene el Pacto de San José, digamos, aplicadas a esta situación de violencia que era el contexto fáctico sobre el cual la Corte se tenía que pronunciar. Pero todos estos problemas hubo también en el orden internacional, que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, otro caso de España, también muy paradigmático. Ahora se me fue el nombre del caso, no sé si vos, Gerardo, te acordás. González Carreño, algo así. Exactamente, González Carreño, donde también era una situación como esta, ¿no? Que en definitiva ahí era tremendo porque le habían matado, el esposo, digamos, había matado a una hija, ¿no? La hija de la pareja, tremendo, un caso tremendo. Y bueno, nada, la señora batalló y finalmente logró, pero en un plazo más o menos como este que estamos hablando, ¿no? Más de 10 años para lograr obtener un reconocimiento. Entonces, esto da cuenta, digamos, de que en verdad esto en un punto también es un tema en construcción, ¿no? Que recién ahora está como tomando digamos, como una particularidad, un peso en sí mismo, ¿no? Como que la cuestión de la violencia de género empieza a tomar una consistencia que antes a lo mejor iba canalizado por, bueno, como casos más tradicionales, que de hecho ahora seguro que Gerardo los va a comentar, porque era un poco el planteamiento de esta clase, pero originariamente estas cuestiones de violencia de género, si uno las veía desde la jurisprudencia, ¿no? Estaban como encausadas a través, hay muchos casos de violencia de personal policial, ¿no? De violencia intrafamiliar, pero protagonizada por personal de las fuerzas de seguridad, y que llegan, digamos, por vía del uso indebido del arma reglamentaria. Pero me refiero que el canal, ¿no? O el encuadre del caso venía desde esa perspectiva y no desde la perspectiva de todo el marco protectorio que se vincula a la mujer y a la violencia de género, ¿no? Claro, ahí lo que se da es como también desde criterios clásicos, en muchos casos se llegó de todos modos a una condena al Estado, ¿no? Ahora, como hace unos años este tema empezó a atravesar muchos institutos jurídicos, bueno, una vez más, en este caso la responsabilidad del Estado también se ve atravesada por esta cuestión de perspectiva de género. Puntualmente... Acá hay una pregunta, Ger, a ver si vos lo llegás a entender a Rubén. Sí, a ver. Porque tal vez tiene que ver con lo que hablaron antes y yo no llego a percibir. Pregunta si guarda relación con el fallo anterior. Dice, resulta que por comisión del Poder Judicial no hay responsabilidad. Ahora, por omisión de juzgamiento, sí, a nivel internacional. ¿Qué piensan? Claro. Claro, lo que pasa es que acá lo que está diciendo, por eso la primera parte que dice esta impunidad, esta omisión de condenarlo, contraviene esta obligación internacional de Belén do Pará. Quiere decir que la omisión del Poder Judicial es ilegítima. Lo que no iba, porque al principio
aclaramos un poco esto de la judicial legítima que nos que quedó pendiente de la vez pasada, perfecto. Entonces, en este caso, más allá de que es en el contexto internacional, la omisión de no haberlo condenado tras 17 años implicaba en sí mismo una ilicitud. Entonces ya nos saca de todo el debate que hemos visto antes, digamos. Claro, no, son dos conceptos que no hay que confundir, ¿no? Porque son dos campos completamente diferentes. El no dar una respuesta judicial adecuada, eso es contrario a derecho. O sea, nunca va a estar en el contexto de la conducta legítima del Estado. Lo legítimo del Estado en el ámbito del Poder Judicial sería, bueno, todas las acciones que el Poder Judicial puede desplegar conforme, ¿no?, a los procedimientos, conforme a las disposiciones de los distintos códigos aplicables, y por ejemplo en materia de medidas cautelares, ¿no?, sin pensar en una medida cautelar tan gravosa como es la pena privativa de la libertad, pero pensemos en algún embargo, una inhibición general de bienes, una medida que inclusive dentro del marco de un juicio civil, que esas medidas se adoptan, digamos, en el contexto con cumplidos los requisitos que establece la ley, que es la verosimilitud del derecho, no se necesita certeza, basta la verosimilitud, y bueno, eventualmente luego eso es dejado sin efecto o no, y qué consecuencias podrían llegar a derivarse de esa conducta judicial que es regular. Pero los casos estos que estamos hablando, o puntualmente, no, claramente no tiene nada que ver con la regularidad, porque la Corte lo que dijo es, bueno, Estado de Brasil, no podés pasarte 15 años sin dar una respuesta, ¿no? Hay unas cuantas, Argentina también tuvo, hoy estoy medio olvidadiza, pero después me vienen, pero a los 2 o 3 días los nombres de los fallos. Argentina también tuvo una condena, no en el contexto de un juicio civil, justamente por estar casi 12 años también con en el marco de un juicio de daños y perjuicios, sin ningún ingrediente de esta naturaleza, bueno, 12 años con una medida cautelar trabada, sin que hubiera sentencia definitiva. Entonces las condenas a los estados es por el funcionamiento irregular del servicio de justicia. Al final de cuentas, y tratamos de traspasar, ¿no?, a nuestros factores de atribución, es un funcionamiento irregular del servicio de justicia, porque estar 15 años sin una sentencia definitiva y que la parte demandada tuviera un embargo durante todo ese tiempo, bueno, llevó, y fíjense lo paradójico, ¿no?, que la Corte Interamericana se pronuncia antes siquiera que hubiera una decisión de fondo en ese expediente. Si me dan un poco de tiempo, a lo mejor encuentro cuál era el fallo y les digo. Es un caso muy conocido ya de hace unos cuantos años, que bueno, justamente, ¿no?, por las deficiencias del sistema judicial, como también la condena que tuvo Argentina en el caso de las cárceles de Mendoza. Argentina bien teniendo también muchos, no muchas, pero tiene una serie de condenas vinculadas con el funcionamiento irregular del Poder Judicial. Pero bueno, esto nos fue como una digresión a partir de la consulta del colega, ¿no? Claro. Bueno, en definitiva, lo que acá un poco contestamos, ¿no? Esto, si la Corte condenó al Estado de Brasil por no haber evitado a tiempo las agresiones, o si en rigor de verdad fue por haber tardado en llegar a una condena o a una sentencia penal, digamos, ¿no? Con lo cual, hecha ya esta salvedad, podemos entrar a otro caso emblemático en este tema también de la Corte Interamericana, que es el conocido como campo algodonero. Y acá se trazan bastantes
para entender en definitiva de qué modo es que vamos a receptar en la responsabilidad del Estado la problemática de género, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado en la ciudad de Juárez, México? 3 mujeres desaparecieron entre septiembre y noviembre del 2001. Sus familiares se presentan y efectúan las denuncias pertinentes. Las autoridades, en los 3 casos, efectuaron los informes, tomaron las declaraciones, abrieron el expediente y no mucho más que eso. Y finalmente, al tiempo, aparecen los cuerpos sin vidas de estas 3 mujeres. Entonces, la Corte Interamericana le llega finalmente este caso y empieza a hacer varias distinciones. En primer lugar, dice, no todo femicidio compromete necesariamente la responsabilidad del Estado. Obviamente, aclaramos que ahí está analizando la responsabilidad del Estado mexicano a la luz de Belén do Pará, ¿no? Entonces dice, ¿qué es lo que sucedió en este caso? Yo tengo que separar 2 momentos de este caso. Primero, dice, yo asumo que en Juárez, por la prueba que tengo, es una ciudad en la cual está fuertemente atravesada por cuestiones culturales y patrones en desmedro de la igualdad de género. Pero tengo que separar 2 momentos. El primero es el momento de la desaparición. Ese momento donde aparece la privación ilegítima de la libertad, el secuestro, el rapto, la figura que sea penal, efectuada por los delincuentes. Y el segundo momento es el momento en el cual los familiares van y le hacen la denuncia a las autoridades que investiguen y encuentren con vida los cuerpos. Entonces, la Corte dice, respecto del primer momento, del delito de rapto, el Estado no puede responder, porque si bien yo asumo que en la ciudad de Juárez hay problemáticas de género importantes, eso no indica una concreta y vinculante omisión de las obligaciones asumidas en Belén do Pará. Ahora, una vez que el Estado tomó conocimiento, Belén do Pará le exige que actúe con debida diligencia, pero de una debida diligencia que tiene que ser agravada en el sentido estricto, reforzada, en el sentido de que para darle coherencia a Belén do Pará, es necesario entender que cuando el Estado recibe una denuncia que tiene que ver, tiene vinculación con violencia de género, tiene que actuar rápido, tiene que actuar eficazmente, tiene que actuar raudamente. Y no alcanza con cumplir de manera mecánica las reglas procedimentales básicas, elementales, clásicas. Entonces termina haciendo la condena por este segundo momento, es decir, encuentra responsable al Estado mexicano a partir de que tomó conocimiento y actuó sin esta debida diligencia agravada. Debida diligencia es esperable que las autoridades policiales y judiciales actúen frente a cualquier denuncia, una denuncia de robo, una denuncia de cualquier delito. Es esperable que las autoridades actúen con debida diligencia, de modo que lo que acá se está enfatizando es que para darle sentido a toda la normativa de género, esta debida diligencia tiene que estar acentuada, tiene que estar más enfatizada que de lo común, digamos, ¿no?
Entonces, no obrar con esa debida diligencia es lo que en definitiva puede comprometer la responsabilidad del Estado. Y ahí nos queda entonces ver un poco cómo en este escenario, cómo eso lo podemos importar, ese razonamiento, cómo lo podemos importar a los casos nuestros de responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, en principio podemos decir que esta normativa que vimos constituye un mandato genérico e indeterminado, ¿no? Es decir, hay que combatir la violencia de género, hay que investigar, hay que sanarla, hay que, como horizonte, erradicar los patrones culturales que, basados en solamente la cuestión de género y que implican una desigualdad. Pero eso de por sí no me trae a mí la configuración de que de la omisión ilegítima, que es lo que estamos buscando para que se configure la responsabilidad. Y ahí entonces hay con algunos fallos que se estuvieron dando este último tiempo. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dictó en el 2018 un caso que es García Mabel, donde le llega a la Suprema Corte una causa que había sido rechazada en primera instancia y en la Cámara de Apelaciones. En ese caso se trataba también de, muy parecido al que decía acá de España, venían la expareja y padre de los chicos, venía amenazando a Mabel de matar a los chicos, de que si ella lo dejaba definitivamente, mataba a los chicos. Ella hace denuncias y de nuevo toman las posiciones, toman los testigos, abren un archivo, abren un sumario y queda ahí. Finalmente, de tantas amenazas, cumple con su palabra y termina matando a los dos hijos en común. Y ahí la Corte da vuelta, que le había llegado por recurso, y hace lugar a la demanda. En este mismo entendimiento, la base, el origen de el modo en que debía actuar el Estado está en Belén do Pará. Entonces, fíjense lo que hablábamos la otra vez de las jurisdicciones donde no hay ley, y decíamos, hay que buscar distintas normas. Bueno, acá hay una norma de origen convencional con jerarquía supralegal que está diciendo vos tenés que actuar de determinada manera y está toda esta jurisprudencia que le da, la interpreta. Y justamente lo que hace hincapié es que en definitiva, en que esta mujer hizo las denuncias. Y ahí está justamente el pivot de la cuestión, ahí está el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque en campo algodonero la Corte había dicho que para que se configure establece unas reglas, ¿no? Que después lo receptan varios fallos en Córdoba, bueno. ¿Y qué es lo que dicen? Primero, que se trate de un peligro real e inminente. Cuando una mujer denuncia o un tercero denuncia en protección de una mujer que se está en presencia de violencia doméstica, intrafamiliar o violencia de género, y el Estado ve que tiene que verificar que haya un riesgo real, que sea sobre una mujer para poder hablar de estas normas, y pide la Corte Interamericana que tome conocimiento o que esté en una situación donde debía tener conocimiento. Y finalmente, la cuarta regla sería que el Estado tuviera a su alcance
medios razonables para evitarlo. Sí. Que en la misma línea, ¿no? Y no en el contexto de violencia de género, pero sí para evaluar la omisión, siempre el estándar que toma la Corte Interamericana, por ejemplo, ahí en Ximénez López, es la posibilidad de previsión, ¿no? Cuanto mayor, a mayor nivel de previsión por el conocimiento del riesgo existente, que aplicado, ¿no?, a toda la situación esta de violencia de género, está, digamos, patentizado con las denuncias, con el recurrir permanentemente al auxilio de la policía o al auxilio de todos los servicios, digamos, de fiscalías, de violencia contra la mujer y demás. Bueno, a mayor nivel de conocimiento y mayor nivel de riesgo, mayor todavía el deber de prever y de adoptar medidas conducentes para mitigarlo. Esta cuestión, y esto vinculado también, como decimos siempre, ¿no?, a grupos en sí vulnerables, y a la luz de Belén do Pará también a nada, el sistema al concepto de la mujer como objeto, ¿no?, culturalmente, históricamente, de situaciones de destrato, de maltrato, ¿no?, o en definitiva, de un tratamiento desigual y susceptible de ser vulnerado, ¿no? Lo mismo, digamos, el estándar que también aplicamos a lo mejor con los adultos mayores, con los niños, con los discapacitados, ante situaciones de mayor deber de previsión, porque gozan también de una tutela constitucional preferente. Me parece que esto es importante decir. La verdad que a partir, no sé, Gerardo, creo que esto nunca lo habíamos hablado, pero que a partir del 75, inciso 22, ¿no es cierto?, al ampliarse también el ámbito, ¿no?, de sujetos que merecen una tutela constitucional preferente, y las víctimas de violencia de género quedaron incorporadas dentro de ese concepto ampliado de tutela constitucional preferente y de sujetos que merecen alguna actuación positiva del Estado y no meramente omisiva, ¿sí? O sea, la actuación positiva es brindarme las herramientas, brindarme los cuidados, brindarme la asistencia, tramitarme las denuncias cuando yo las tengo que hacer. Entonces, en definitiva, me da la impresión que esto nos abre un poco a incorporar dentro de lo que nosotros teníamos, ¿no?, como en la tabulación de cuáles son los sujetos de tutela constitucional preferente, incorporó también este sujeto. Y si yo esto lo tengo que digamos, contrastar con la jurisprudencia internacional, me lleva a esto, ¿no? Si conozco el riesgo, tengo mayor nivel de prever que se produzcan los daños y mayores medidas a adoptar tendientes para que no ocurran. Claro. Bueno, y ahí está, o sea, a partir de ahí es que baja toda la normativa de género, como la Ley Integral de Protección a la Mujer y más, donde van a empezar a aparecer medidas muy concretas. El botón antipánico, la exclusión del hogar, la restricción de acercamiento. Y ahí fíjense cómo este es el modo en que en definitiva va a funcionar la cuestión de género con la responsabilidad. Se parte de un mandato genérico e indeterminado y ese mandato se concretiza en el caso en particular donde uno dice, bueno, a ver, vino la señora tal y denunció esto. Policía, ¿qué hizo? O juez, puede ser también ante la justicia. ¿Qué hizo? ¿Dictó la medida? Sí, la dictó, pero la incumplió. Bueno, pero era la primera vez que la incumplió ¿en qué contexto? Y ahí va a empezar justamente a aparecer los contornos de la omisión antijurídica.
Por ejemplo, con el tema de, hay muchas normas con el tema de cuando el denunciado agresor es portador de un arma de fuego, ya sea un particular que tramitó en el RENAR su arma de fuego y tiene la tenencia, o un agente policial que porta el arma reglamentaria. Entonces, por ejemplo, en el ámbito nacional está la resolución 1515 que dice que el que es denunciado de policía, prefectura y demás, de delitos de violencia de género, hay que retenerle el arma reglamentaria. Esa es una medida preventiva que ahí ya tenemos un mandato concreto y determinado, ¿no? En el ámbito de la ciudad tenemos también, y eso le trae consecuencias muy concretas, ¿no?, al agresor, porque en general la aportación del arma de fuego implica un plus salarial. Entonces, al no tener el arma de fuego y no desarrollar, no poder desarrollar, ¿no?, las actividades derivadas de eso, en general ven disminuidos al 50% los saberes. ¿Sí? Claro. Entonces, esas son medidas realmente de protección muy, muy concretas, muy específicas y que se han tomado en los últimos años. Entonces, desde esa perspectiva, como bueno, también lo que estamos viendo, o no viendo, pero digamos muchos de los que trabajamos en el sector público nos tenemos que capacitar en los términos de la llamada ley Micaela. O sea, la ley Micaela es también otro contenido en distintos sentidos, ¿no? O sea, está claro que es un conjunto de medidas que hacen a cómo el Estado asume o da cumplimiento a obligaciones asumidas internacionalmente. Entonces, claro, esto va dando justamente un nivel de concreción que va a ser necesario para que a la hora de que desafortunadamente ocurra en algún episodio de esta naturaleza, bueno, sea susceptible, digamos, uno puede entrar a juzgar la conducta estatal a partir de parámetros que son mucho más específicos, son mucho más concretos. ¿Le sacaste el arma o no se la sacaste cuando hizo la denuncia? Eso es clarísimo. Entonces, si no se cumple, bueno, evidentemente ahí va a haber un espacio para la omisión. No sé si llegaron a hablar, Gerardo, pero en este punto siempre nosotros lo solemos mencionar, el tema de la cocausalidad, que se acuerdan que cuando hablamos de el nexo de causalidad, cuando hablábamos de los presupuestos, habíamos mencionado, ¿no?, también los eximentes, cómo se puede romper, ¿no es cierto?, el nexo causal de una manera total o parcial o distribuir, ¿no?, porque los hechos se producen por distintas causas. Bueno, no viene de más recordarlos que este tipo de supuestos son claramente, ¿no?, en los que se dan esta eventual posibilidad de concausa, porque no puede quedar a un lado, digamos, más allá de cuál ha sido el desempeño estatal o la omisión estatal, el daño lo causó el victimario, el agresor, ¿no? El novio despechado, el marido violento, el exmarido violento, ese es el que produce el daño. Entonces, claro, ahí tenemos el tema de también de las estrategias procesales, ¿no? De cómo los abogados generan las demandas y cómo el Estado también se puede llegar a defender. Obviamente, imagínense que en un supuesto de esta naturaleza no es lo mismo ir solamente contra el agresor que ir contra el agresor y el respaldo estatal, ¿no? Porque la solvencia de uno y otro, según los contextos socioeconómicos, ¿no?, que rodean a cada una de estas situaciones, pueden ser bien diferentes, ¿no? Pero ya sea que tanto la propia parte actora lo haga, ¿no? Además, todos estos casos claramente no tienen toda la etapa de la prejudicialidad penal,
¿no? Como que después de resolverse todas estas cuestiones se dirimen los juicios resarcitorios, pero bueno, ya sea que la propia parte actora lo haga, bueno, es dable pensar que va a ser la primer defensa que tiene que plantear un Estado demandado, ¿no? Para que no recaiga el 100% del daño exclusivamente en sus espaldas, ¿no? Claro. Sí, y de hecho ahí empieza también a jugar la casuística, ¿no? Hay muchos casos donde el agresor, con el arma reglamentaria, por ejemplo, es muy visible que el agresor muchas veces, luego del femicidio, se quita la vida también. Entonces ahí está un poco una situación donde, bueno, ahí el contexto es otro, claro. Por ejemplo, con esto de las armas reglamentarias, también en provincia de Buenos Aires el año pasado, pero ya a nivel de la Cámara de La Plata, Contencioso Administrativa, dictó el fallo Hein con H-E-I-N, Héctor, Hein Héctor. Ahí era un agente policial justamente que portaba el arma reglamentaria y tenía un hijo en común con la víctima y ella a su vez tenía 2 hijos más. Y bueno, un día también peleas, ella intenta irse con los 3 chicos y él agarra el arma reglamentaria que tenía en su casa porque está autorizado u obligado a portarla cuando está fuera de servicio y ahí la mata. Entonces, en ese fallo es interesante, si bien en la Cámara se dedican más a los rubros, porque en primera instancia ya había sido condenado el Estado, ahí es interesante porque analizan las dos vías. Por un lado, esto que decía Karina antes, desde la noción clásica, también el Estado en ese supuesto era responsable por la doctrina Cosio de la Corte, que es que cuando el agente policial se lleva el arma y está de franco y con el arma reglamentaria comete daños a terceros, en Cosio la Corte dice es responsable el Estado por haberle otorgado el arma, porque si elegís mal, esa mala elección de las personas de las que valés para el servicio de seguridad indican que te hagas responsable de los daños que andan causando, incluso fuera de servicio. Y ahí en ese fallo dicen, es responsable porque el daño vino del arma reglamentaria y a su vez es responsable porque esta mujer había denunciado. Entonces, y pese a haber denunciado, muchas veces hay casos donde se denuncia, que nosotros tenemos también en la ciudad, causas, donde la mujer denuncia ante la repartición policial. Es decir, no puede hacer frente al fiscal, frente a la justicia civil o la justicia penal, frente a la policía, o si el agresor es agente policial, frente a la repartición policial. Si le llega eso, bueno, ahí la administración tiene que, según la normativa, retener el arma, dar cursos si hay alguna pena. Lo interesante de esto y la doble lectura es que si se verifica en un caso, porque acá estoy viendo todos casos donde el Estado hizo malas cosas, pero si se verifica un caso que le entregó el arma, que adoptó las medidas, que empezó la investigación, pero que de todos modos ocurrió el femicidio, es muy probable que el Estado no sea responsable. Eso es lo que queremos enfatizar, que a partir de que toma conocimiento, ¿qué hace? Y si eso que hace es suficiente o no, por decirlo de algún modo. Sí. Porque es una variante de lo que ya venimos diciendo muchas veces, que la falta de servicio
no se mide por el resultado, sino por los medios desplegados para evitar el daño. Entonces, el resultado es el daño, la muerte de una persona, las lesiones de una persona, ¿sí? Desde esa perspectiva, si la responsabilidad del Estado funcionara en base a un factor de atribución objetivo, el espectro de situaciones que tendrían que tener una respuesta, digamos, resarcitoria de parte del Estado sería enorme, ¿sí? Entonces, por esto es que nosotros hacemos siempre hincapié en el sentido de cuál es el modo de comprender la falta de servicio y en qué términos se tiene que leer esto de que la responsabilidad del Estado es objetiva y directa, ¿sí? Entonces, en los casos de omisión está como muy claro esto, y por eso este detalle, ¿no?, que hacemos nosotros entre los tipos de mandatos, entre las alarmas, ¿no?, que se le abrieron o no al Estado y que lo llevaron o no a tener que intervenir en cuanto a los contextos fácticos que pueden dar espacio a pensar que efectivamente un mandato que era genérico se concreta, o sea, adquiere un nivel de concreción. ¿Por qué? Y porque si yo fui a pedir una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 7 veces, y no hicieron nada, es una situación. Ahora, distinto es que si yo fui a pedir, bueno, instruyeron la causa, mandaron una patrulla policial, me dieron la jueza o el juez dictó la orden de restricción, hubo una organización policial que estuvo controlando, ¿sí? Porque si no, en definitiva, caeríamos en el otro extremo, en pensar que se trata de una obligación de resultados, y no estamos hablando de obligaciones de resultados, sino de adoptar los medios adecuados. Ahora, al mismo tiempo, está claro que la valoración de esos medios va a ser distinta cuando están abiertas todas las alarmas que cuando no. ¿Me comprenden, no es cierto? O sea, la idea es, no es una obligación de resultado, pero bueno, ojo, está viniendo a denunciar una mujer, tiene una situación, una historia familiar violenta, tiene un historial de denuncia, bueno, esas cosas van a hacer que luego la medituación de la conducta también sea dable exigir un patrón, digamos, de eficiencia, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Que en otros contextos, ¿no? Pero este tema es bastante es importante tenerlo en cuenta porque es esta evaluación en definitiva la que termina condenando o eximiendo de responsabilidad al Estado. Ahora, Gerardo, yo no me acuerdo cuál sentencia, una de estas de las provincias, en donde había justamente una discrepancia, no me acuerdo, o estoy muy mal hoy con los contextos, pero que tanto era interesante porque estaba el voto mayoritario y el voto minoritario, y en donde el minoritario decía, no, bueno, pero hicieron esto, se hizo esto otro, se hizo esto otro, se hizo esto otro, y el voto mayoritario por otro orden de razones termina condenando, ¿no es cierto? Creo que puede ser Quiñones, el de Sí, Córdoba. Exactamente. Claro. Exactamente, Quiñones, sí. Bueno, no sí. Se quería sumar esto, ¿no? Y después, como para terminar justamente esto de que hay que identificar concretamente qué es lo que hizo y si eso es lo que implicó el resultado. En el fallo, por ejemplo, me acordaba recién, el que se conoce como el portero de Recoleta, no sé si lo escucharon, que era un encargado de un edificio que vivían ahí y tenía la orden desde la justicia civil
la mujer se fue con la hija, abandonó el domicilio. Entonces, desde el juzgado ordenan ir a buscar bienes al domicilio donde iba a estar este hombre. Y mandan dos agentes para custodiar y llevar a cabo el procedimiento. Entonces, cuando van a hacer el procedimiento, fíjense que hasta ahí la actuación está prudencial, está ajustada a la altura de las circunstancias, ¿no? Uno de los agentes se queda afuera en la puerta del departamento y entra el otro oficial con la mujer y el encargado. Entran al comedor y después la mujer va a la habitación y el encargado va y con un arma blanca la mata en la habitación. Entonces fíjense cómo ese fallo después terminó en la Justicia Contencioso Administrativa Federal y se responsabilizó al Estado, pero se tuvo que individualizar que justamente la omisión apareció no desde la justicia, sino desde el modo en que estos oficiales se confiaron en este hombre cuando decía había pericias y había informes que daban cuenta de una previsibilidad. Pero lo importante es justamente hay que detectar qué se hizo y si eso fue suficiente o no, y pueden haber casos donde sea suficiente y aún así el lamentable resultado del femicidio ocurre, y ahí no se daría la responsabilidad. Acá dicen si Hein se apeló. Yo creo que no, porque en Hein estoy casi seguro, porque en realidad no se apeló la procedencia de la responsabilidad, porque eso fue evaluado por la jueza de primera instancia con estos dos carriles. Lo que se apeló tanto por la actora como por la demandada, la cuantía de los años. Y ahí es donde la Cámara refuerza el tema del género y eleva los rubros, ¿no? Que por eso también fue destacado el fallo. Pero estoy casi seguro que no llega a la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires. Bueno, me parece que ¿no? Hemos un cierre. más o menos a todos los temas que teníamos planteados como para hoy, y creo que en gran medida lo que habíamos preparado en el programa. Estos minutitos, no sé, se los doy como para mientras nosotros terminamos de cerrar, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión que no fue tratada o que no quedó claro, bueno, aprovechen porque ya nos estamos despidiendo. La idea de nuestra propuesta es, por un lado, no hablar en términos meramente teóricos, sobre todo cuando estamos entre colegas, sino tratar de dar un sustento totalmente real a las cuestiones jurídicas o los dilemas doctrinarios, ¿no?, que nos plantea esto de la responsabilidad del Estado. A nosotros nos gusta mucho, es un tema que nos resulta así como muy, muy convocante, digamos, muy rico, ¿no es cierto?, muy rico en matices. También tuvo la particularidad que en este último tiempo también tenemos la posibilidad de ir viendo cómo se va armando nuevamente, ¿no?, una institución que estaba bastante consolidada, que tenía ya toda una historia, pero bueno, no pasa con muchas instituciones, está como un viento nuevo, ¿no?, una nueva posibilidad de ir redefiniendo ciertos aspectos a partir esto del matiz local que está tomando toda esta cuestión. La propuesta nuestra fue desde plantear los basamentos, saber un poco cómo está el estado de la situación a nivel regulatorio en Argentina. Hemos tratado de hacer bastante hincapié en la problemática también de ustedes, de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, como les decíamos o les dijimos todo el tiempo,
En algunas cosas sí tenemos certeza, pero en otras tenemos inquietudes, bueno, o incertidumbres, ¿no? Como ven, la cuestión del género también es una nueva variante que está surgiendo y que, bueno, como todo, ¿no? Necesita también un tiempo de ir construyéndose y de ir afianzándose. Para nosotros ha sido un gusto, la verdad que hemos disfrutado mucho el curso, hemos disfrutado mucho la actividad. Eh, Nos sentimos muy cercanos a ustedes, aunque parezca es una cosa un poco rara, ¿no? Con solo la pantallita negra, pero se los queremos agradecer sinceramente porque estos cursos también, bueno, son siempre un ida y vuelta, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros tenemos esta recepción de parte de ustedes, con las preguntas, con las intervenciones, nos ayudan muchísimo. Créannos que nos ayudan un montón porque también nos van permitiendo conocerlos, ¿no? Y ver para qué lado, cuáles son sus intereses. Sí, además, un poco esto que decía, creo que pese a la distancia y al formato digital y demás, fueron todos como muy cálidos y desde las imágenes o los comentarios, como que se traspasó un poco eso y se nos hizo muy amenos, digamos. Así que agradecerles también por eso. Estoy viendo ahí que nos van pidiendo las cosas. Yo A como mi memoria no me ayudó, estoy segura que es un fallo con la letra M, pero no me puedo acordar, pero les vamos a mandar, ahora con todos los materiales, les voy a mandar un artículo de la doctora Kemelmacher de Carlucci, que es un artículo muy bueno en donde ella va pasando revista de las distintas condenas que ha tenido la República Argentina en la Corte Interamericana, ¿no? Donde está esta causa, es una muy conocida por ustedes, debe ser el caso Cantos, pero no es el caso Cantos al que yo me refería, sino un caso después de que tuvo como 10 o 15 años con una medida cautelar. Los materiales entonces se los vamos a mandar a través de Lorena, a través de la fundación. Los mails nuestros ahora se los dejamos acá escritos por cualquier inquietud. ¿Y qué otra cosa? Bueno, si la pandemia nos lo permite, en un tiempo medianamente corto, vamos a presentar un libro de responsabilidad del Estado que hemos armado con otros colegas en la cátedra. Cuando llegue el momento los invitaremos, por ahora no sabemos, porque es un proceso lento, ha sido la pandemia, lo ha demorado, pero bueno, es un poco está hecho con esta misma impronta con que demos los cursos, ¿no? De plantear situaciones reales y plantear cómo abordarlos, ¿no? Con qué mirada. Así que bueno, yo no tengo más nada para decirles. Realmente les estoy muy agradecida, ha sido una experiencia muy linda para nosotros. Yo creo que esto de los formatos me parece que va a seguir, esto del Zoom, hasta aunque la pandemia se termine, me parece que esto va a seguir porque dentro de todo tiene mucha comodidad, ¿no? Cada uno está en su estudio o está en su casa y tiene un rato que a lo mejor el hecho del traslado, ¿no? En otro contexto eso lo dificulta, así que bueno, a lo mejor nos veremos en alguna otra actividad más adelante. Bueno, nada más, un placer.